A continuación vamos a ver cuáles son los tipos de resistencia que podemos identificar en base a estos dos más generales que hemos visto antes, que era os recuerdo que era el entrenamiento de resistencia general y el de resistencia específica. Bueno, empezamos por el de resistencia general. Este tipo de resistencia también se denomina de base, ¿vale? Porque está relacionada con la actividad y su efecto sobre las respuestas a nivel cardiocirculatorio y respiratorio es independientemente del deporte. O sea, lo establecemos como a partir del trabajo de esta resistencia, luego construiremos otras resistencias más específicas o otras cualidades que nos sirvan más para el trabajo con el que queremos mejorar a nuestro deportista. Bueno, ¿qué tipos de resistencia general tenemos? Pues por un lado tenemos la resistencia de base 1, cuyas características es que realizaremos ejercicios variados, donde se impliquen grandes grupos musculares, con intensidades medias, ya que son esfuerzos con requerimientos del consumo máximo de oxígeno, del consumo de oxígeno entre el 60 y el 75%, y que medido con la frecuencia cardíaca, pues estará en dichos porcentajes con respecto a la frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? O sea, es decir, entre ese 60 y 75% de la frecuencia cardíaca máxima, lo que quiere decir que no habrá acumulaciones de lactato elevadas. El objetivo de este tipo de trabajo pues va a ser, por un lado, la mejora de la salud y la preparación general para aquellas actividades deportivas en donde la resistencia no va a ser fundamental, no va a ser muy importante. Solemos trabajarlas con esfuerzos de mediana intensidad, donde implican grandes grupos musculares, es decir, actividades como correr a ritmo suave durante unos 30 minutos o una distancia, o nadar, o ir en bicicleta, patinar, etc. Se suelen utilizar mucho también circuitos, ¿vale? También podemos utilizar circuitos, pero desde el punto de vista aeróbico, es decir, la alternancia de cargas va a ser distinta a como veíamos los circuitos en el apartado de la fuerza. Luego tenemos la resistencia de base 2. Es similar a la anterior, pero ya va a tener algunas implicaciones de intensidad. Es decir, tanto la intensidad como el volumen va a ser un poquito más elevado. Trabajaremos con intensidades de entre el 75 y el 80%, implicando grandes grupos musculares, y va a estar próxima a la producción de lactato porque en ocasiones superamos el umbral que está establecido en 4 milimoles de acumulación de lactato. A través de este tipo de resistencia mejoramos la capacidad aeróbica, lo que va a permitirnos un mejor rendimiento en actividades de cierta duración, y donde este tipo de resistencia no va a ser transferible a la resistencia específica, aunque ya vamos a preparar al organismo para su trabajo. Aquí lo aplicaremos fundamentalmente en periodos preparatorios para preparar al organismo a soportar sesiones de entrenamiento de resistencia específica con mejor predisposición del organismo. Es decir, este tipo de trabajo sería adecuado en una pretemporada. Y luego tenemos la resistencia de base 3 o también denominada acíclica. ¿Por qué? Porque se basa en cambios bruscos de intensidades, es decir, se va alternando intensidad alta con baja, y es aplicativa a deportes en donde se va a dar este tipo de necesidades energéticas de tipo aeroanaeróbico, es decir, picos de resistencia anaeróbica con picos aeróbicos. Es transferible al deporte en donde la resistencia es un factor más del rendimiento y dicha resistencia se va a dar con esos cambios en el sistema de aporte energético. Aquí pues realizaremos ejercicios aplicados con intensidades variables de entre 55 y 95% y el tiempo de aplicación de cada intensidad va a estar relacionado inversamente a más intensidad, menor duración del esfuerzo. Es decir, si yo hago un esfuerzo del 55% tendrá un mayor tiempo de duración, mientras que los esfuerzos próximos al 95% pues tendrán un menor tiempo de duración. Este tipo de resistencia de base es importante en deportes de equipo, de adversarios u otros donde se va a dar esa situación donde alternamos alta intensidad con baja intensidad. Y esto va a producir una mejora general para evitar grandes fatigas en las competiciones o durante los entrenamientos y con ello mantener un buen rendimiento. Y pasamos ahora al entrenamiento de resistencia específica. Ya hemos dicho que está relacionado con la resistencia que se necesita concretamente para cada una de las actividades, para cada uno de los deportes que practicamos.
Son las que se realizan con el mismo gesto de la actividad deportiva y el rendimiento en estas actividades depende de dicha resistencia. Por lo tanto, va a ser la base del trabajo de entrenamiento para estos deportes. Lo más importante es que la duración de la actividad, que es la que se obliga a buscar un tipo de adaptación de los aportes energéticos y a nivel local de las características nerviosas y musculares, es decir, concretamente utilizamos los medios que se van a utilizar dentro del deporte. Vamos a ver cada una de estas tipos de resistencia específica. Resistencia específica de corta duración es donde el esfuerzo está comprendido entre los 35 segundos y los 2 minutos. Os recuerdo la tabla que hemos visto unas diapositivas más adelante. Pues aquí, dada la duración de los esfuerzos que se deben realizar con acciones de la misma especialidad deportiva para favorecer la adaptación muscular local, se buscan adaptaciones en la capacidad anaeróbica láctica, y por lo tanto se van a producir niveles de lactato relativamente elevados, sobre todo cuando hablamos de esfuerzos que se acerquen a los 2 minutos, con lo cual va a ser importante soportar grandes niveles de ácido láctico. Se va a producir al finalizar el esfuerzo una gran deuda de oxígeno y es importante también aquí la coordinación, la velocidad y la fuerza muscular. Como ejemplo de actividades relacionadas con el fútbol, pues por ejemplo estos circuitos donde metemos algunas cuestiones relacionadas con la técnica, pero que se ejecutan a muy alta intensidad y con una duración no mayor al minuto aproximadamente. No tiene mucho sentido meter intensidades muy altas por encima de 2 minutos porque ese tipo de esfuerzo realmente el futbolista no está sometido a ellos durante la competición. Luego tenemos la resistencia de mediana duración, que es aquella cuyo esfuerzo está comprendido entre 2 y 10 minutos. En base a esta duración, pues se requiere principalmente soportar altos niveles de ácido láctico porque debido a la intensidad pues se va a producir bastante cantidad. También va a ser necesaria tener una buena fuerza muscular y una coordinación muscular. Dada que la producción energética anaeróbica es importante, junto con la aeróbica, que ya hemos dicho que puede ser la base para este tipo de trabajos, buscaremos un desarrollo de ambas en las sesiones de entrenamiento. O sea, primero la aeróbica y luego la anaeróbica. Dada la duración del esfuerzo y la alta intensidad a la que se ejecuta, se requiere un alto nivel de consumo máximo de oxígeno que lo habremos mejorado con entrenamientos previos. Seguimos con la resistencia de larga duración 1, entre 10 y 35 minutos, y aquí trabajaremos principalmente el sistema aeróbico, aunque con altas intensidades de lactato, que lo podemos deducir por la duración de los esfuerzos, ¿vale? Que se va a realizar un esfuerzo en porcentajes de intensidad muy elevados, cerca del 95%. Por ello va a ser necesario soportar niveles altos de lactato y a la vez elevar su umbral anaeróbico para producir energía en base del sistema aeróbico con intensidades más elevadas. O sea, lo primero que buscamos es elevar ese umbral para que tarde lo máximo posible en función de los ritmos a los que está sometido el cuerpo en acumular grandes dosis de ácido láctico. Pero al final de la prueba siempre se va a dar altas dosis de ácido láctico. Luego tenemos la resistencia de larga duración 2, es aquella en donde los esfuerzos van a estar comprendidos entre 35 y 90 minutos. Predominan fundamentalmente los aportes energéticos aeróbicos, pero en intensidades lo más elevadas posibles para esas duraciones, es decir, vamos a estar siempre cerca del umbral anaeróbico. Por lo tanto, nos interesa tener un alto nivel de umbral anaeróbico y grandes depósitos de glucógeno, porque lo que tratamos es de retrasar lo más posible la obtención de energía por vía de degradación de grasas o proteínas, porque la degradación de grasas, digamos que es como un combustible de peor calidad y eso supone un descenso en el rendimiento del deportista, ¿vale? Entonces, lo que queremos es intentar que durante el máximo tiempo de duración de este tipo de pruebas, el organismo esté utilizando el glucógeno hepático y muscular como fuente de energía para que el rendimiento sea lo más óptimo posible. Y por último, dentro de esta resistencia específica, vamos a ver la resistencia de larga duración 3. Es aquella cuyo esfuerzo está comprendido entre la hora y media y las 6 horas. Bueno, luego también acordaos que en
En la tabla anterior hemos visto también hasta resistencia a larga duración 4, donde hablábamos de más de 6 horas, pero son pruebas muy extremas y muy raras, ¿vale? Para este tipo de esfuerzos, pues el trabajo predominante va a ser aeróbico, ya que dada su duración, que hemos dicho que es muy larga duración, estamos hablando de hora y media en adelante, se implica la obtención de energía a través de la degradación de las grasas. Os he dicho en la diapositiva anterior que la grasa es un depósito, es una fuente de combustible de peor calidad, pero evidentemente mediante la duración de ese tipo de esfuerzos, pues evidentemente que nos vamos a tener que obtener el suministro energético a partir de las grasas. Aquí tiene importancia el umbral anaeróbico, es decir, tenerlo lo más elevado posible para intentar retrasar al máximo para que todo el tiempo vayamos con unas fuentes energéticas adecuadas, aunque se trabaja también la economía del esfuerzo mediante la técnica de carrera o la técnica del ciclismo y la adaptación del organismo a estas situaciones de larga duración de esfuerzos. Es decir, hay que ser capaz de hacer que el organismo se acostumbre a realizar todo este tipo de actividades.